Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de COSAPI subsidiarias aplicando la NIF 15. Mi nombre es Alburque Laurente Mariel Vigit. COSAPI. La empresa COSAPI es constituida en 1967. Uno de sus principales accionistas es Interandes Holding, que tiene el 37.45% de acciones en la compañía. La actividad económica de COSAPI es proveer servicios de ingeniería, construcción dentro del campo de las obras civiles y de montajes electromecánicos. En los segmentos de infraestructura, proyectos industriales de petróleo, gas y obras civiles de identificación. NIF 15. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. En el alcance de la NIF 15 tenemos como principio fundamental el cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los clientes. Se estructura en base a 5 pasos. El primer paso es identificar el contrato. Como segundo paso tenemos que identificar sus obligaciones contractuales. Como tercer paso, determinar el precio de la transacción. Como cuarto paso, asignar el precio de la transacción para la obligación de desempeño. Y como quinto paso es reconocer el ingreso. Identificación del contrato. Las partes, tenemos 5 puntos que ver. El primer punto es que las partes del contrato sean aprobados, sea por escrito, oral, de acuerdo a las prácticas que uno utilice en el negocio. En el segundo punto, la identidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. Como tercer punto, se puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. Como cuarto punto, el contrato tiene como fundamento comercial. ¿Qué quiere decir esto, no? Se espera que el riesgo o el calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato. Y por último punto, es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios a transferir al cliente. Identificación de las obligaciones de desempeño. Al comienzo de un contrato, una entidad evalúa los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente, ¿no? Esto que identifica una obligación de desempeño por cada compromiso de transferir al cliente, ¿no? Tenemos un bien o un servicio, una serie de bienes o servicios distintos que son sustanciales, iguales y que tienen en el mismo padrón de transferencia al cliente. Esto se tiene una serie de bienes o servicios distintos en el mismo padrón de transferencia al cliente, siempre y cuando se cumplan dos tipos de criterios. El primer criterio, a cada bien o servicio distinto en la serie que la entidad se compromete a transferir al cliente, cumpliría los criterios para hacer una obligación de desempeño satisfecha a largo plazo o a lo largo del tiempo. Como segundo criterio, el mismo método se utilizará para medir el progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño, de transferir cada bien o servicio distinto de la serie al cliente. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Una entidad reconoce los ingresos de la actividad ordinaria. A medida que esta obligación de desempeño, mediante las transferencias de bienes o servicios comprometidos al cliente, un activo se transfiere cuando el cliente obtiene todo el control de ese activo. ¿Ok? Los bienes o servicios son activos, incluso si solo son de forma momentánea, cuando se reciben y se utilizan, como el caso de muchos servicios, ¿no? Como el caso de alquileres, alquiler un auto, ¿no? Entre otras. El control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. ¿Qué incluye? El control es la capacidad de impedir a otras entidades que dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. Como punto 3, la determinación del precio de la transacción. Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para la determinación del precio.
o sea, en qué precio se va a acordar este contrato. El precio de esta transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, siempre y cuando excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros, como por ejemplo algunos impuestos sobre las ventas. La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos o importes variables o quizás ambos. Al determinar el precio de la transacción, se consideran los efectos de los siguientes aspectos. Puede ser una contraprestación variable, también las limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable, existencia de un componente de financiación significativo en el contrato, contraprestaciones distintas al efectivo, contraprestación por pagos al realizar al cliente. Tenemos la contraprestación variable. ¿Qué incluye este contrato? Un importe variable. Una entidad estimará el importe de la contraprestación, a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. El importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos similares. La contraprestación acordada puede también variar si el derecho de una entidad a recibirla depende de que ocurra o no un suceso futuro, ¿no? Por ejemplo, un importe de contraprestación sería variable si se vendería un producto con derecho de devolución o se promete un importe fijo como prima de desempeño en el momento del logro de un hito especificado. Además de uno de los términos de contrato es la contraprestación acordada. Es variable si existe alguna de las siguientes circunstancias. El cliente tiene una expectativa válida de que surja de las prácticas tradicionales de negocio. Otros hechos y circunstancias indican que la intención de la entidad al realizar el contrato con el cliente es la de ofrecer una reducción del precio. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que una entidad estimará un importe de contraprestación variable utilizando alguno de los métodos. Tenemos el valor esperado, que es la suma de los importes ponderados según su probabilidad en un rango de importes de contraprestación posibles. El importe más probable es el importe individual, más probable en un rango de importes de contraprestaciones posibles. Garantías. El cliente tiene la opción de comprar una garantía por separado. ¿Por qué? Porque la garantía se cobra o se negocia siempre por separado. Dicha garantía es un servicio distinto, porque la entidad se compromete a proporcionar al servicio al cliente, adicionalmente al producto que tiene funcionando en el contrato. Si un cliente no tiene la opción de comprar una garantía por separado, una entidad contabilizará la garantía de acuerdo a la NIC 37 de provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes, a menos que la garantía comprometida o parte de esta proporcione al cliente un servicio. Además de la seguridad que el producto cumple las especificaciones acordadas. Esto es lo que viene a ser la garantía de un producto, ¿no? Siempre y cuando se compra por separado o se paga por separado esta garantía. Asignaciones del precio de la transacción para cada obligación de desempeño. Tenemos tres tipos de asignaciones: el mercado, costos esperados y residual. Con un mercado es evaluar el mercado en el cual los bienes o servicios son vendidos, precio estimado de los clientes estarían dispuestos a pagar. Se puede referir a los precios de los competidores por bienes o servicios similares, ajustados por los costos y márgenes específicos de la entidad. Los costos esperados. Pronostique los costos esperados de satisfacer una obligación de desempeño, ajustados por un margen apropiado. La asignación residual es el precio total de la transacción, menos la suma de los precios de venta, independientes observables. Este método solo puede usar cuando el precio de venta sea altamente variable o el precio de venta es incierta. El reconocimiento del ingreso.
Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de las actividades ordinarias a lo largo del tiempo, si se cumple con los siguientes criterios. El primer criterio sería que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la actividad a medida que la entidad lo realiza, como un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de auto, mantenimiento de un ventilador. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo. Ejemplo como un trabajo en un progreso. El cliente controla a medida que se crea o mejora. El desempeño de la entidad no crea un activo con uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Ejemplo, construcción de activo especializado. ¿Qué podemos decir acá? Es evaluar la más apropiada de acuerdo a las características de un contrato. La metodología de reconocimiento es de insumos, de costos incurridos o las horas de trabajo, áreas de unidades o unidades entregadas producidas. Como reconocimiento del ingreso tenemos la obligación de desempeño que se satisfacen en un momento concreto. Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, una entidad la satisfacerá en un momento determinado. Además, una entidad considera la transferencia del control, pero no se limita en las siguientes, como cuáles. La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. El cliente tiene el derecho legal al activo. La entidad ha transferido la posesión física del activo. El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo. El cliente ha aceptado el activo. En COSAPI tenemos los ingresos por servicios de construcción y otros servicios, ¿no? Al año del 31 de diciembre del 2022, tenemos como servicios en movimiento en tierras por 535.717.000, proyectos civiles de infraestructura, proyectos industriales, alquileres de equipos y otros servicios, ¿no? Sumando un total de 1.678.915. En cuentas en cuentas por cobrar tenemos facturas por cobrar, ¿no? Ingresos de obras en ejecución por facturar. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el año 2022 nuestras facturas por cobrar son 117.839.000. Que esto es a base de nuestros clientes como Movimiento de Tierras Fase 1, San Rafael, como el Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Lima, con el proyecto Mina Justa, Hugan Ford, entre otros clientes. En la nota 10 de los, del dictamen de auditoría, el ingreso de obras de ejecución por facturar tenemos los ingresos estimados de obras. Los ingresos acumulados por obras en ejecución, casi de 1.481.412. Ingresos de obras en ejecución por facturar. Los ingresos de obras en ejecución por factura corresponden a los derechos por cobrar que no han sido facturados por los servicios y que aún no han sido aprobados por el cliente. Esto es la valorización por el grado de avance. Se encuentran incluidos como parte de las cuentas por cobrar comerciales la facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de las obras en ejecución corresponde a la facturación en exceso de los ingresos reconocidos por el grado de avance. Se encuentran incluidos como parte de las cuentas por cobrar comerciales. Nosotros en COSAPI tenemos estimados contables críticos. ¿Qué quiere decir esto? Estos estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en una experiencia histórica y otros factores, ¿no? En estimados y criterios contables. El grupo COSAPI efectúa estimaciones y supuestos respecto al futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los respectivos resultados reales. En opinión de la gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados por el grupo que tiene
un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año que se presenta a continuación, como el margen final proyectado de obras. Aquí nos vamos a enfocar en los ingresos para aplicar la NIF 15. Los ingresos por servicios basados en contratos de construcción se reconocen por el método grado de avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyección de estos márgenes lo determina la gerencia sobre la base de sus presupuestos de ejecución y se ajustan periódicamente con la finalidad de usar información actualizada que refleja el desempeño real en los trabajos. En tal sentido, la gerencia considera que las estimaciones realizadas al cierre del año son razonables mediante estos ingresos por servicios de contratos de construcción. Tenemos el reconocimiento de ingresos por los servicios de construcción. COSAPI reconoce los ingresos por servicios de construcción cuando transfiere el control del servicio al cliente. COSAPI transfiere el control del servicio a lo largo del tiempo, pues satisface la obligación de desempeño de construir conforme se avanzan las obras sobre la base del costo incurrido sobre el total presupuestado, como método de recurso. COSAPI monitorea periódicamente los avances de la obra y le proporcionan de costos incurridos para identificar la existencia de desviaciones en el presupuesto y hacer las modificaciones al final del periodo en el que se reporta. Depende de el tiempo que dure este servicio o este contrato de servicio de construcción. Reconocimiento de los ingresos. Los ingresos se reconocen sobre la base de la contraprestación a ser recibida de acuerdo al precio estipulado en el contrato de construcción, en función de la proporción del avance de la obra sobre el precio total del contrato. Los ingresos se ajustan para reconocer el margen o déficit final del proyecto de la obra. Los ingresos se facturan previa aprobación del contratante de las obras. Cuando es probable que el total de los costos del contrato serán superiores a los ingresos, la pérdida esperada se reconoce como un gasto de forma inmediata. En el estado consolidado de situación financiera, COSAPI presenta la posición contractual neta de cada contrato como activo o pasivo. Un contrato representa activo cuando los costos incurridos más la ganancia reconocida, menos las pérdidas reconocidas, exceden la facturación realizada. Un contrato representa un pasivo cuando se presenta un caso opuesto. La posición activa se incluye en el rubro de cuentas por cobrar comerciales del estado consolidado de situación financiera, mientras que la posición pasiva se incluye en las cuentas por pagar comerciales. Esto es como reconocimiento de ingresos. Ingreso del contrato comprende el importe inicial del ingreso acordado en el contrato o cualquier modificación durante el contrato, así como reclamaciones en medida que es probable que se traducirá en ingresos y que sean susceptibles a medición fiable. COSAPI como grupo reconoce ingresos luego de evaluar la probabilidad de recupero de laudos arbitrales con resolución final favorable o incentivos, dado que las reclamaciones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre y frecuentemente depende del resultado final. Tenemos los costos del contrato. ¿Qué incluyen los costos del contrato? Se relacionan directamente con el contrato específico y los costos son atribuibles a la actividad de contratación en general y pueden ser imputados al contrato. Los costos se relacionan directamente con el contrato específico. Incluyen el mano de obra en el lugar de la construcción o incluye la supervisión de la obra, los costos materiales utilizados, los costos de depreciación de los equipos, costos de diseño, asistencia técnica, que estén directamente relacionados con el contrato. Si el costo estimado total de este proyecto o de este contrato excede los ingresos esperados, se realiza un ajuste para reflejar el efecto de resultados del periodo en el que se incurre el ajuste o pérdida. Esta política contable es aplicable para los servicios de construcción y de movimiento de tierras. Ingresos por venta de inmuebles. Los ingresos relacionados por venta de inmuebles son obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento. Son reconocidos y registrados en el estado consolidado de resultado cuando se efectúa la transferencia del control de los mismos, momento que coincide con la fecha de acta de entrega de los bienes. Ingresos por venta de bienes. Los ingresos procedentes por venta de bienes se reconocen en el estado de resultados
integrales del ejercicio cuando se realiza la venta. Es decir, el bien es entregado y transfiere el control del mismo comprador, en el que se incluye los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y la cobranza de las cuentas por cobrar correspondientes a esta razonable asegurada. Muchas gracias. Esta es la aplicación de la NUIF 15 en COSAPI.